Muy buenas tardes, queridos hermanos en el Señor Jesucristo. Quien les habla nuevamente el hermano Elmer, misionero, apóstol de la palabra. Para mí es una gran alegría en el Señor Jesucristo tener la oportunidad que Dios me permite compartir con ustedes el tema La verdadera iglesia de Jesucristo, la segunda parte. Estamos viendo el libro escrito por nuestro padre fundador Flaviano Amatulli Valente, fundador de los misioneros apóstoles de la palabra. Biblia para todos y para todo, todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Sin misioneros no hay misión. Veamos a continuación que Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 18, Él estableció una única iglesia y nos hace una promesa. Los poderes del infierno no la podrán vencer. San Mateo capítulo 16 versículo 18. Entre todas las iglesias actuales, ¿cuál es aquella única iglesia que fundó Jesús? Entre todas las iglesias actuales, la Iglesia Católica es aquella única que fundó Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Jesús. Lo sabemos por el hecho que la Iglesia Católica es la única iglesia antigua que llega hasta Jesús. Mientras que todos los grupos proselitistas salieron de la Iglesia Católica y tienen a hombres como fundadores, lista de los principales iglesias y grupos proselitistas con nombre del fundador, lugar, fecha de fundación. Aquí en este libro, en la página 154. ¿Cómo sabemos que la Iglesia Católica llega hasta Jesús? Lo sabemos por diversos testimonios y documentos históricos. Como se puede ver a continuación, la lista de los papas en la página 149-153, desde San Pedro, año 67, hasta el actual sucesor de San Pedro, el Papa Francisco, contamos 266 sucesores de San Pedro. B. También tenemos los libros, los escritos de los padres de la iglesia, que son testigos privilegiados de la tradición de la iglesia y nos transmiten con sus comentarios y escritos la doctrina viva que predicó Jesucristo, transmitida sin interrupción por los apóstoles a sus sucesores, los obispos de la Iglesia Católica. Por lo tanto, esta es la iglesia que podemos ver a nivel bíblico e histórico. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia son cristianos de los primeros siglos de la historia de la iglesia, generalmente obispos y presbíteros que se distinguieron por su santidad de vida, por la ortodoxia de los escritos, su antigüedad y por la aceptación universal de la iglesia. Entre ellos tenemos algunos que conocieron a los apóstoles, otros que se dedicaron más a la defensa de la fe, como lo que estamos trabajando toda los apologistas cristianos católicos, y los mayores teólogos y predicadores de la iglesia. Dentro de ellos podemos citar a San Clemente de Roma, 102, San Ignacio de Antioquía, 110, San Policarpo de Esmirna, 156,
San Irineo 202, San Atanasio 379, etc. Es cierto que Jesús dio permiso a ciertas personas para fundar otras iglesias, aparte de la iglesia que él fundó personalmente. No es cierto. Según la Biblia, Jesús fundó una sola iglesia y no dio permiso a nadie para fundar otras iglesias. Cuando nosotros vemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo San Marcos 16, 15, Jesús dijo: vayan, prediquen el Evangelio a toda la creación. Pero Jesús no dijo: quienes prediquen el Evangelio de la persona de Jesús tienen el poder, la autoridad, la misión de fundar iglesias. Solamente ordenó predicar, no fundar iglesias. Así que hay más de 70,000 grupos que se llaman iglesias, pero Cristo no las fundó. La fundó un hombre o una mujer, y ese hombre o esa mujer no es Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia, Jesucristo la fundó para que ustedes y yo luchemos por permanecer unidos. Unidos en una sola fe, en un solo Señor y en un solo bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. ¿Para qué Jesús fundó esta iglesia? Para que todos vivamos unidos y así el mundo cree en Jesús. San Juan 17, 21. Así que, hermano, sé firme en la iglesia de Jesucristo. La iglesia es una y permanecerá siempre. Por lo tanto, se debe vivir cristianamente, no paganamente. La tristeza que aquellos que se dicen que son cristianos, católicos, pero van a la Santa Eucaristía y después al vicio, al pecado. Ese no es un verdadero cristiano, es un pagano disfrazado de cristiano. Así que el cristiano católico se reconoce pecador y se acerca a Dios, como dice el Salmo 51, versículo 19, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Por lo tanto, querido hermano, para cambiar de vida, tú no debes dejar la iglesia de Jesucristo. Deje el pecado sin dejar la iglesia de Jesús. Hay una pregunta que ustedes y yo debemos conocer y responder a la luz de la palabra. ¿Cómo llama la Biblia a los que se salen de la iglesia? La palabra de Dios dice que los que se salen de la iglesia los llama anticristos, es decir, enemigos de Cristo, estar en contra de Cristo. Primera de San Juan capítulo 2, versículos 18 al 19. Por lo tanto, no es el Papa el anticristo, no es la gran bestia, como algunos se atreven a decir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no dice esto. La palabra de Dios dice que el anticristo es aquel que está en contra de Cristo. De igual forma, los que estamos en la iglesia de Jesucristo, si no estamos en obediencia a Jesús, somos enemigos de Cristo también. El Evangelio de San Juan capítulo 15, 14, Jesús dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Así que un verdadero discípulo, misionero de Jesús, se esfuerza por obedecer lo que Jesús dice en su palabra. Y así es amigo de Jesús. Porque el que no es amigo de Jesús es enemigo de Jesús. ¿Y cuándo es enemigo de Jesús? Cuando no se le obedece a él.
Es un proceso de conversión de toda la vida que el cristiano que pertenece a Jesucristo en su iglesia debemos perseverar en ese proceso. Por lo tanto, hermano, se debe orar con fe, con plena perseverancia, con plena confianza, con humildad. Pidámosle al Padre en el nombre de Jesús que cambie, que transforme, que libere nuestra vida, nuestra familia, que nuestras palabras sean palabras de bendición, palabras de consuelo, de esperanza. La tristeza que un cristiano que se dice católico sea grosero, trate mal a los vecinos, a las personas. Ese no es un auténtico y verdadero cristiano. Así que, hermanos, Dios nos llama a la conversión, al cambio, al arrepentimiento, a llevar una vida nueva, vivir a la manera de Cristo. Así que, mis hermanos, el cambio, la vida nueva, Cristo nos da la gracia de vivirla. Ánimo, hermano. Entréguele su vida a Jesús para que Él tome nuestra vida y nos vaya transformando nuestros corazones en corazones nuevos. Yo les deseo en el Señor Jesucristo que el Señor les bendiga, les fortalezca en el amor, en la paz y en la unidad en sus familias. Y que todos los que escuchen, vean este video en el nombre de Jesús, continuemos motivándonos, ayudarnos en esa vocación de vivir la santidad. ¿Y cómo nos ayudamos? Cuando oramos los unos por los otros, cuando ofrecemos una ayuda espiritual a los hermanos que están en alguna situación adversa. Oremos para que el Padre del cielo envíe obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Feliz y bendecida tarde del día del Señor, que es el domingo, día de Jesús resucitado. Participemos en la Santa Eucaristía y renovemos nuestros compromisos con Jesús de amar, de perdonar y de bendecir.